que estamos, claro, a ¿cuánto? A 8 días, a 9 días de los comicios electorales del próximo 16 de noviembre. Y nosotros en este viernes vamos a cerrar un ciclo, vamos a decir, con este panel que involucra esencialmente personas candidatos y ciudadanos que se están postulando, ¿no es cierto? Ciudadanas que se están postulando también al Parlamento. Y por lo tanto voy a saludar a quien ya tenemos en nuestro estudio telemático, porque está directamente entendemos, desde la isla, de allá desde Castro. Ella es abogada, candidata también a diputada en el distrito 26. También participó en la convención constitucional, en el primer ensayo, ¿no es cierto? En el primer intento que se hizo. Bienvenida en esta mañana, Adriana Ampuero. ¿Cómo está usted, Adriana? Hola, muy buenos días. Bien, bien. Acá en Castro, en una mañana nublada, pero ya empezando el día por acá. Muchas gracias por acompañarnos en este día viernes. Sabemos que están con mucha agenda, con muchas actividades, así que lo que vamos a lo que vamos a tener es un panel, digamos, bien acotado, por supuesto, a los temas que también constituyen la preocupación máxima aquí en el distrito 26. Y también ya está con nosotros, y lo saludamos, Estoy quien acomodando los está fonos. acomodando los fonos, porque ahí también para escuchar bien a nuestra Adriana. amiga Adriana Ampuero. ¿Quién va a la reelección? Pues, ¿ah? Bienvenido, Jaime Sáez Quirós. ¿Cómo está usted? Hola Eduardo, ¿todo bien? Gracias. Hola Adriana, espero que vaya todo bien. Eh, Contento, con Contento, energía. con energía. Cansado, pero con energía. Oye, así es. No, tuvimos una semana buena con harto solcito, yo creo que eso Sí, ayudó, ¿ah? ayuda. Ayudó, ¿cierto? Vitamina D, siempre ayuda. Vitamina D. Oiga, este panel, ¿no es cierto?, lo completa también el diputado que también va a la reelección, Mauro González. Vamos a esperar que nos confirmó su participación, pero vamos a empezar a conversar nosotros porque hay hartos temas en la pauta, tanto en la contingencia como también en la mirada de más largo plazo en el distrito. Normalmente a quienes van a la diputación, ¿no es cierto?, se les pide esencialmente pensar en cómo aportar a la configuración de proyectos de ley que mejoren la calidad de vida, que mejoren la perspectiva de la sociedad regional. Y también, evidentemente, en las elecciones, sin duda se cae un poco en aquellas listas de supermercado, que son aquellas cuestiones urgentes que también se requieren. Ambos constituyen un binomio entre lo urgente y lo importante que pretendemos de alguna manera resolver y conversar. Yo quiero partir con temas de probidad, que son temas que siempre están muy en la palestra, porque llegados los momentos de elecciones, también las personas, los ciudadanos, electores y electoras, quieren de alguna manera votar por aquellos que también manifiestan, ¿no es cierto?, una actitud de transparencia y de probidad frente a la función pública, bien, frente al servicio público. Y en la semana está la noticia sobre la inhabilitación del CERVEL al exalcalde de Ancud, Carlos Gómez. Y menciono el tema de Ancud porque está en el distrito 26 y bueno, fue inhabilitado por 5 años a propósito, ¿no es cierto?, de que efectivamente hubo presentaciones jurídicas y legales sobre su desempeño en la alcaldía, y sobre todo el nudo crítico estuvo, ¿no es cierto?, en las cotizaciones no pagadas, no enteradas al gremio docente en la comuna de Ancud. Esto dio por resultado la inhabilidad para cargos públicos por 5 años. Él fue alcalde de Ancud, antes fue alcalde de Keilen también, en su tiempo militante demócrata cristiano, luego independiente, Carlos Gómez. Estos temas, ¿cómo inciden, cree usted, Adriana Ampuero, en la conciencia del electorado también ahí, en el caso del archipiélago, una ciudad importante, una ciudad con historia como es Ancud, una comuna ahí? ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es su opinión de este tema de la inhabilitación por 5 años? Em, bueno, primero que todo me parece que es la vía correcta, ¿no? Porque habían habido siempre muchas denuncias públicas respecto de la gestión edilicia de Carlos, pero nadie había hecho este paso siguiente, ¿no? Que era llevarlo al Tribunal Electoral. Pienso que a los concejales en particular de ese periodo les costó mucho tomar la decisión, siendo que habían antecedentes a la vista. Eh, y eso se vuelve complejo igual porque acá están involucrados los profesores que llevaban muchos, muchos años alertando de lo que estaba pasando y no habían sido escuchados. Y por motivos, yo creo, políticos también,
Se demoró mucho la decisión de llevarlo al Tribunal Electoral Regional, pero me parece que esta era la vía correcta, ¿no? Porque muchas veces si uno tiene dudas o no sabe, bueno, serán los tribunales los que lo determinen, ¿no? Que fue lo que ocurrió en este caso. Pienso que los profesores en Ancud se convirtieron lamentablemente en un caso emblemático a nivel nacional. Respecto de las cotizaciones impagas. De hecho, hoy día están también tratando de resolver esto a nivel central con el gobierno. Hace poquito también los vi en redes sociales diciendo que ya se estaba incumpliendo el acuerdo al que estaban llegando. Entonces, siento que es un sector que ha sido súper golpeado, no solamente por la mala gestión del alcalde, sino en general porque no han sido escuchados. Los llevo conversando con ellos muchos años, donde cada uno de los pasos que han logrado les ha costado una enormidad. Creo que muy pocas autoridades han estado comprometidos con ellos en esta materia. Y sin embargo no decaen, no han cesado en su lucha, así que les mando un abrazo igual de fuerza, de cariño. Creo que han hecho un tremendo camino para llegar hasta donde han llegado. Y esto es un poco un acto de justicia, ¿no? Bueno, la administración de Carlos Gómez no solamente está acusada de esto, del tema del no pago de las cotizaciones de los profesores, sino que además también está acusada de obstruir la fiscalización de los concejales, que es algo que pasa no solamente en el municipio de Ancud, muchas veces eso se da en prácticamente todos los municipios del país, ¿no? Que los alcaldes se vuelven un poco patrones de fondo y entorpecen la labor fiscalizadora de los concejales. Creo que ahí, por ejemplo, hay un tema súper relevante de mejorar a nivel legislativo. Los concejales tienen muy poquitas facultades para fiscalizar a las corporaciones porque son entidades privadas de derecho público y entonces como tienen muy pocas facultades, les resulta muy complicado muchas veces fiscalizar lo que ahí está pasando. Hoy día están desapareciendo las corporaciones de educación, pero aún quedan las corporaciones de salud. Entonces creo que ahí hay una materia súper relevante para nosotros que nos estamos postulando a diputados para reglamentar. Gracias, Adriana. Diputado, vamos a saludar que está llegando, colocándose los fonos también. Ya está con nosotros candidato a la reelección por el Distrito 26, también Mauro González. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Disculpen, me agarró ahí un imprevisto, pero ya Ya estamos acá. estamos Un gusto acá. saludarte a ti, Eduardo, a Jaime, a Adriana y a toda la sintonía de la cooperativa. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias. Así que instálese nomás mientras estamos conversando ya del tema de la inhabilidad de Carlos Gómez, exalcalde de Ancud. Diputado Jaime, ¿sabes para usted qué implica esta resolución en tiempos en que la justicia, además, digámoslo por todas sus letras, se resquebraja en algunos sectores y por otro lado salen estas luces? Yo creo que hay algo que la ciudadanía debe también estar observando con atención. Implica un mínimo de justicia política. Yo creo que aquí todavía hay investigaciones, auditorías que ha ordenado el actual alcalde Andrés Ojeda y que eventualmente pueden arrojar hechos constitutivos de delito. Yo podría tirar una moneda al aire y apostar a que que efectivamente se cometieron delitos durante la gestión de Carlos Gómez. Y yo creo que esos hechos tienen que ser derivados a la Fiscalía y se tiene que hacer una investigación acuciosa, porque la situación que ocurrió con la educación en Ancud, por una parte, la situación ocurrida con los desechos domiciliarios, por otro lado, recordemos que hasta hace no tanto tiempo, ahora ha ido reduciendo eso Ancud, pero hasta hace no tanto tiempo prácticamente la totalidad de sus desechos eran llevados hasta la comuna de Los Ángeles, la región del Biobío, diariamente. Entonces me parece que es un mínimo de justicia. Ancud además, y saludos al 99.9 donde nos escuchan allá, es una ciudad de una enorme historia, de una tremenda riqueza cultural, con una ubicación estratégica para nuestro país y por lo tanto merece respeto. Entonces creo que es un mínimo de justicia. Yo debo decir que cuando Adriana señala que los profesores, las profesoras, trabajadores de la educación no fueron escuchados por muchas autoridades, efectivamente así fue durante hartos años, pero al menos desde que asumí como diputado he estado permanentemente conversando con ellos, escuchándolos, acompañando las gestiones con el ex ministro de Educación, con el actual ministro de Educación, y de hecho
el adelantamiento de la puesta en marcha del Servicio Local de Educación Chiloé, que no ha estado exento de problemas, eso no se puede soslayar, tuvo que ver precisamente en buena medida con una solicitud del magisterio de Chiloé, no solo de ANCUD, para poder avanzar en una condición que les diera las mínimas seguridades laborales, o sea, que te paguen tu sueldo íntegramente, con las cotizaciones que corresponden, para las comunidades educativas, que haya clases, algo que parece como elemental, ¿no? Pero era algo que no se estaba cumpliendo en el caso particular de ANCUD, y además estábamos ante una crisis financiera, una espiral sin retorno de prácticamente la totalidad de las comunas de la provincia de Chiloé, y por lo tanto eso llevó a la decisión de adelantar la entrada del Servicio Local de Educación. Insisto, tiene problemas, es verdad, pero las clases son constantes, son continuas, y hay una administración que evidentemente ha dado visos de mejoría. Me parece, como dije al principio, un mínimo acto de justicia. Gracias, diputado. Efectivamente, el tema, además se suma, lo de Carlos Gómez, la justicia electoral se suma a lo reciente en el Distrito 25, comuna de Yanquihue, y el año pasado, Distrito 26, Puerto Montt también, el alcalde Paredes también. O sea, este fenómeno de llevar aspectos de la política ante la justicia para poder resolver es un tema que se está poniendo de manera reiterada, es frecuente. Mauro, ¿usted piensa que este será un camino futuro para muchas acciones? Y también en particular, ¿qué reflexión le merece el tema de ANCUD, que ha sido golpeada no solo en el tiempo de Gómez, también previamente ya venían con dificultades? Bueno, yo quiero decir que las instituciones tienen que funcionar, como dijo un ex presidente, y en definitiva esta es una sanción de carácter política que la ejecuta el Tribunal Electoral a petición del Consejo Municipal a raíz de todos los inconvenientes en educación, como lo señaló Jaime, como lo señaló Adriana, pago de sueldo, cotizaciones, y en relación también a la supervigilancia que tiene que tener la autoridad, la primera autoridad comunal en relación a su administración. Ahora, yo quiero hacer ese punto en el orden de la administración de los municipios. Yo creo que ser alcalde, yo creo que debe ser uno de los un cargo de mucho honor, de mucha responsabilidad, porque lidera una comuna que confía, ¿cierto?, en su administración. Y ser alcalde tiene que ver con levantar proyectos, tiene que ver con sacar su comuna adelante, pero también tiene que ver con ordenar su comuna. Y ese ordenamiento tiene que ver, en su mayoría de los casos, con una buena ejecución de presupuesto, arcas fiscales, y bueno, yo creo que los actuales alcaldes de la comuna tienen que tomar como ejemplo estos casos. No solamente el de ANCUD, sino que también el de Puerto Montt, el de Yanquihue que usted señalaba, ¿cierto? Que al final el alcalde puede ejercer una función por mucho tiempo, hasta por 12 años, y después salir de la administración, pero ojo, su responsabilidad puede ser permanente en el tiempo. Y eso es lo que nos demuestra a ANCUD. Entonces, el llamado es hacer una buena administración municipal. Los municipios son relevantes, son muy importantes. Y por otra parte, la labor que tiene el Consejo Municipal. Porque una de las cosas que también acá se objeta, se hace la observación, es que no se dejó al Consejo Municipal ejercer su control fiscalizador. El concejal tiene una labor territorial, ciudadana, pero no nos olvidemos que el concejal tiene una labor de fiscalizador de la administración municipal. Entonces, esa es la reflexión que quería yo, que la institución funciona, que tiene que funcionar, que tenemos que confiar en eso, y aquellos que no han hecho una buena administración y han hecho una administración negligente, bueno, tienen que asumir también sus responsabilidades. Ya es lindo ejercer un cargo de elección popular, es lindo ejercer un cargo de autoridad, pero ese cargo de autoridad tiene una responsabilidad. Y eso es lo que vemos hoy día, que esa responsabilidad se hace valer. Y este es un llamado de atención para todos los municipios y para todas las autoridades que ejercemos algún cargo, independiente cuál sea. Que ejercemos un cargo que la ciudadanía nos entrega su confianza, pero tenemos que responder de buena manera a esa confianza. Gracias. Adriana, para cerrar este bloque con un poquito con la reflexión de este tema, porque usted va, ¿no es cierto?, también y ha crecido y se ha desarrollado y conoce las sociedades insulares, en este caso, la provincia de Chiloé. Este tema de las autoridades, de la elección, de las personas,
¿cómo lo ve cómo lo ve en su electorado, en el potencial electorado, hombres y mujeres? ¿Les preocupa también? ¿Es tema de conversación las personas? Porque en las encuestas, por lo menos, que son estas famosas fotos del momento, en las encuestas efectivamente las personas que están en política hoy día no gozan de un gran prestigio en términos porcentuales, vamos a decir. ¿Cómo eso se manifiesta en los territorios, en comunas más aisladas o insulares como es Chiloé, por ejemplo, Palena? Sí, yo siento que hay un poco de rabia acumulada sobre todo en los sectores rurales, aislados, más de difícil acceso. Y son rabias igual justificadas, ¿no? Siento que la política, o lo que yo converso con las personas, es que sienten que la política se ha banalizado un poco, se ha farandulizado. Cuando ellos ven los periodos electorales, hay gente que no habían visto nunca, que empieza a aparecer 2, 3 meses antes. Sienten que las autoridades electas en general no han estado presentes de forma preventiva, sino solamente de forma reactiva cuando estallan los problemas. Y yo entiendo a la gente igual, porque, bueno, yo no tengo ningún cargo en este momento, soy ciudadana como cualquier otro, y me siento bien parecido a ellos, entonces empatizo también. En el particular, las personas que viven acá en las islas menores, por ejemplo, o en Palena, que están más alejados, sienten que tienen igual poco acceso a los servicios básicos, a las autoridades. Eso es un problema de descentralización también importante que nosotros hemos tratado de abordar, no solo ahora en candidatura, sino que con Movimiento Archipiélago Soberano lo venimos abordando desde el 2018, cuando nos constituimos. Y ese problema de centralismo exacerbado también va permeando en distintas áreas, en el acceso a la salud, en la construcción de obras públicas, en la facultad también de los gobiernos regionales y locales de tomar decisiones rápidas y pertinentes. Y eso impacta en la vida cotidiana de las personas. Creo que hay harto de razón también. Y por otro lado, también vemos un Congreso Nacional que se ha farandulizado muchísimo, donde muchas veces lo que hace noticias son incluso la vida personales de los diputados más que lo que están legislando ahora mismo. En estas 2 semanas se tomaron prácticamente las 2 semanas para hacer campaña, solamente van a trabajar 2 días, según lo que publicaban los distintos medios nacionales. Y eso va generando también, por supuesto, una rabia acumulada de las personas, que uno la entiende. Ahora, yo creo que nosotros como postulantes a estos cargos, tenemos también un deber, y es el deber de no generar esa desconexión con la gente, ¿no? De no profundizar esta apatía, porque el sistema político y democrático de nuestro país se sustenta también en base a la representatividad, en base a los partidos políticos. Entonces, cuando nosotros salimos con discursos tan complejos como el que salió, por ejemplo, de Evelyn Matei en el debate de la Archi, donde decía, bueno, nadie está entendiendo nada de lo que hablamos, a nadie le importa esto, a todos les caen mal los políticos. Yo creo que nosotros no debemos profundizar ese discurso, esa apatía, porque lo que va generando es un grado de anarquía también, ¿no? La gente empieza a querer dispensar de sus autoridades, y un país sin autoridades, sin institucionalidad, básicamente es la anarquía. Entonces, Mm. creo que nosotros tenemos el deber también de cuidar la democracia, no solamente obrando bien, ejecutando con responsabilidad los cargos que la ciudadanía confía, sino que también intentando generar educación cívica y compromiso real con el sistema político y democrático de nuestro país, que finalmente es lo que sustenta el día a día, el orden institucional. Mm. Gracias, Adriana. Los invito, 9:28, los invito a una pequeña pausa. De vuelta, Está salgamos bueno el tema para profundizar. Está bueno el tema, Sí. cierto, una vueltita más al regreso, y después nos vamos a meter en seguridad urbana y rural, porque tiene aspectos bien dramáticos en las últimas semanas, titulares, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los temas de violencia intrafamiliar, por un lado, hechos de sangre, complejos, donde también tenemos que tener una postura y tenemos que, como ustedes, yo creo, como personas que están postulando al Parlamento, una mirada más profunda también en términos de normativa. Hechos de sangre, violencia intrafamiliar, pero también en lo rural hay robos de crimen organizado, y hay situaciones también complejas que requieren un abordamiento de inteligencia policial y sobre todo también de las herramientas que tiene el Estado para contrarrestar este incremento sostenido en los problemas de seguridad. Vamos a la pausa, 9:29, y ya retornamos.